Hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental de nuestra salud cardiovascular, la presión arterial. Quizás hayan escuchado ese término antes, pero ¿qué significa realmente? Bueno, como vemos aquí, la presión arterial es simplemente la fuerza que ejerce la sangre al circular contra las paredes de nuestras arterias. Ahora bien, ¿cuál se considera una presión arterial saludable? Generalmente una lectura de 120 milímetros de mercurio para la presión sistólica, que es la presión cuando el corazón se contrae y bombea la sangre, y 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica, que es la presión cuando el corazón se relaja entre latidos. Pero, ¿qué sucede cuando esta presión se eleva de forma persistente? Es aquí donde hablamos de hipertensión, también conocida como presión arterial alta. Se considera hipertensión una presión sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o una presión diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, o ambas. La hipertensión se clasifica en dos tipos. La primaria, que representa la gran mayoría de los casos, esta a menudo no tiene una causa única e identificable, más bien se cree que es el resultado de una compleja interacción de factores ambientales como el estrés, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, tabaco y también factores genéticos. Si bien la hipertensión primaria puede aparecer en personas jóvenes con cierta susceptibilidad genética, en pacientes mayores de 65 años es más probable que esté relacionada con una alta ingesta de sodio en la dieta. El otro tipo es la secundaria, que es la menos común y puede ser causada por diabetes mellitus, donde los problemas con el azúcar, pues en la sangre, dañan los vasos sanguíneos. La obesidad también, donde el exceso de peso pues ejerce una mayor demanda sobre el sistema circulatorio. También puede ser causada por nefropatías, es decir, enfermedades en los riñones. Pasando a la anatomía y fisiología, se mencionarán los órganos implicados en la hipertensión arterial. El primero es el corazón, que pues su función es bombear la sangre a través de nuestro cuerpo. Un corazón que bombea con más fuerza genera una mayor presión. También están las arterias, que pues son los vasos sanguíneos. Las arterias pues son elásticas y pueden expandirse y contraerse. Esta elasticidad pues también influye a la presión arterial. Los riñones, que regulan la presión ajustando el equilibrio de agua y sales en nuestro cuerpo. Si hay un exceso de líquidos, los riñones pues lo eliminan a través de la orina, lo que disminuye el volumen sanguíneo y por tanto la presión arterial. E igual está el sistema nervioso autónomo, que pues como sabemos controla muchas funciones importantes de nuestro cuerpo, incluyendo pues la regulación rápida y a corto plazo de la presión arterial. Luego tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema hormonal complejo que juega un papel fundamental en la regulación a largo plazo de la presión arterial y el equilibrio de líquidos y electrolitos en nuestro cuerpo. Y por último está el cerebro, que pues recibe constantemente información sobre la presión arterial a través de receptores especializados llamados barorreceptores, ubicados en los vasos sanguíneos principales. Cuando estos receptores detectan cambios, envían señales al cerebro, que a su vez ajusta la actividad del sistema nervioso autónomo para mantener la presión dentro de un rango normal. Hablando un poco más del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues esta se activa principalmente en respuesta a una disminución de la perfusión renal o una baja de la presión arterial. Cuando los riñones detectan esta disminución, pues las células yuxtaglomerulares liberan una enzima llamada renina, y esta viaja por la sangre y actúa sobre una proteína producida por el hígado llamada angiotensina-G, convirtiéndola así en angiotensina 1. La angiotensina 1, al pasar por los pulmones, se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, que la transforma en angiotensina 2. Esta, a su vez, es una hormona muy poderosa que tiene varios efectos, y uno de ellos es la vasoconstricción. Esta vasoconstricción pues aumenta la resistencia vascular, lo que directamente pues eleva la presión arterial. También la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona por las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones. La aldosterona viaja a los riñones y actúa sobre los túbulos colectores, promoviendo la reabsorción de agua, sodio y cloro, y la excreción de potasio. Al retener más agua y sodio, pues aumenta el volumen circulante de sangre, lo que también contribuye a elevar la presión arterial. Ahora que hemos visto cómo funciona el sistema, pues es importante entender también cómo se regula y cómo podemos intervenir farmacológicamente para tratar la hipertensión. Bueno, la liberación de renina, pues como podemos ver, está influenciada por varios factores. Y una vez que se libera, pues como habíamos mencionado, se convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que a su vez se transforma en angiotensina 2. Y esta tiene pues múltiples efectos para elevar la presión arterial, como el crecimiento vascular, la vasoconstricción o retención de sal. Y es aquí donde entran en juego pues los medicamentos para tratar la hipertensión.
Y aquí se mencionan dos tipos, los inhibidores de la ECA, que son fármacos que bloquean la acción de la enzima convertidor de la angiotensina. Al inhibir se reduce la formación de angiotensina 2, lo que disminuye sus efectos vasoconstrictores y la liberación de aldosterona. También se muestran los antagonistas de receptores de angiotensina 2, que son los que bloquean directamente la unión de la angiotensina 2 a sus receptores de tipo 1 en los tejidos. Esto impide que la angiotensina 2 ejerza sus efectos sobre los vasos sanguíneos, las glándulas suprarrenales y también los riñones. Ahora están los factores que intervienen en la presión arterial. El primero de ellos es el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia la circulación en un minuto. Esto se subdivide en dos partes, que es el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido, y la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos del corazón por minuto. Cuanto más late el corazón, pues mayor es la cantidad de sangre que puede bombear por minuto. En resumen, un aumento de la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico pues llevará a un aumento del gasto cardíaco. El segundo factor es la resistencia periférica, que pues es la que ofrecen los vasos sanguíneos al flujo de sangre. Este igual tiene dos subdivisiones, que es la estructura vascular, que se refiere a las características físicas de los vasos sanguíneos, como su diámetro o su elasticidad, y su función vascular, que se refiere a la capacidad de los vasos sanguíneos para contraerse, que es la vasoconstricción, o dilatarse, que es la vasodilatación. Entre los factores que la regulan, pues el primero es el volumen intravascular, que se refiere a la cantidad de líquido que circula en nuestros vasos sanguíneos. Cuando este volumen pues aumenta demasiado y se rebasa la capacidad de los riñones para excretar el sodio, la presión arterial pues tiende a elevarse. Por este motivo, nuestro cuerpo tiene un mecanismo para contrarrestar esto, que se llama presión arterial natriuresis. Eso significa que un aumento de la presión arterial promueve una mayor excreción de sodio por los riñones, lo que a su vez pues lleva a una mayor eliminación de agua y ayuda a reducir el volumen intravascular. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo, que como recordemos, esta tiene dos ramas principales que influyen en la presión arterial. Y pues aquí se presentan los receptores alfa 1 y receptores beta 1. El tercer factor es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues como ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores, pues es un sistema que regula más a largo plazo en comparación con la acción rápida del sistema nervioso autónomo. Y en cuarto lugar están los mecanismos musculares, que pues son los cambios que sufren las arterias a lo largo del tiempo. La elasticidad y su estructura pues tiene un impacto significativo en la presión. Bueno, y aquí está una imagen muy general de la fisiopatología de la hipertensión arterial, que pues hablará muy por encimita. En la parte superior vemos que están los factores etiológicos, que entre ellos podemos destacar que está el aporte excesivo de sodio, el estrés, que aquí la activación crónica del sistema nervioso simpático por el estrés pues puede llevar a una vasoconstricción y por consiguiente a un aumento de la frecuencia cardíaca. También está pues la obesidad. Estos factores etiológicos interactúan con varios sistemas reguladores de la presión arterial, llevándolo pues a su desregularización. Entre ellos está la retención renal de sodio, ya sea por un alto consumo de sodio o por una función renal alterada. Igual está una disminución de la superficie de filtración, que pues una menor capacidad de filtración renal también contribuye a la retención de líquidos. Igual está la hiperinsulinemia. Finalmente, estos reguladores pues, alterados impactan directamente en los determinantes de la presión arterial, que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Aquí podemos ver una fórmula que pues, nos dice que la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica. Vemos que pueden influir pues, en el gasto cardíaco a través de la volemia y la contractibilidad directamente. Y pues un aumento del gasto cardíaco pues, contribuye a la hipertensión. En las siguientes diapositivas se hablarán de los medicamentos utilizados para tratar la hipertensión. Y pues primero están los diuréticos, los medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los bloqueantes beta-adrenérgicos, los bloqueantes alfa-adrenérgicos, los bloqueantes de canales de calcio y los vasodilatadores periféricos. Primero se presentan los diuréticos, que son los tiacídicos, diuréticos del asta y ahorradores de potasio, que en cuanto a su ATC, pues destacan los diuréticos de bajo techo y de alto techo. Estos se refieren a los de bajo techo, pues se refieren a que su efecto terapéutico pues se estanca al aumentar la dosis, pero los efectos adversos sí aumentan. Y los medicamentos de techo alto, pues al aumentar la dosis, pues también aumentan los efectos terapéuticos hasta pues un límite más. Luego están los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues aquí igual hay una gran variedad, que están los inhibidores de la IEK, los inhibidores orales de la renina, que pues aquí nada más está la lisquirem,
los antagonistas del ARA2 y los antagonistas de la aldosterona. Y pues aquí puse los medicamentos más utilizados en cuanto a los beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos. Y pues también están los medicamentos bloqueantes de canales de calcio y los vasodilatadores periféricos. Bueno, ahora hablaremos un poco más a fondo acerca de un medicamento de cada grupo de familia usado para la hipertensión. Comenzaremos con los diuréticos y hablaremos en este caso de la indapamida para los tiacídicos. Bueno, como podemos leer, es un medicamento que aumenta la cantidad de orina que producen los riñones. También tiene la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos, lo que facilita pues que la sangre circule con más facilidad y pues contribuye aún más a la reducción de la presión arterial. En cuanto a su mecanismo de acción, pues al bloquear la reabsorción de sodio, pues aumenta la excreción urinaria de sodio y cloruro, pues donde va el sodio va el agua, por lo que al excretar más sodio también se elimina más agua del cuerpo, lo que disminuye el volumen sanguíneo y por tanto la presión arterial. La indapamida es empleado para la hipertensión esencial, que pues es el tipo más común de presión arterial alta, donde no se identifica pues una causa médica suficiente específica. En su forma de presentación más habitual pues son las tabletas, lo que facilita pues su administración por vía oral. Entre sus ventajas pues podemos ver que tiene una eficacia hipertensiva muy alta debido a su perfil de seguridad y eficacia aprobada. Es favorable pues a dosis bajas, lo que significa que pues no tiene efectos negativos significativos sobre los niveles de glucosa, lípidos o ácido úrico en la sangre. También tiende a causar una menor pérdida de potasio en la orina, que sería la hipopotasemia, la cual pues es un efecto problemático de los diuréticos, pero en este caso pues no se da. En cuanto a sus desventajas, pues puede causar una disminución de los niveles de sodio en sangre, que es la hiponatremia. En algunos pacientes, esto puede llevar a síntomas como la confusión, las náuseas o las debilidades. Igual puede disminuir la excreción de ácido úrico por los riñones. Pasando a su posología, pues la vía de administración pues, es el oral y su forma farmacéutica pues es en tabletas y comprimidos. En dosis recomendada pues es un comprimido cada 24 horas y de preferentemente pues se debe tomar en la mañana. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, pues su absorción pasa rápidamente desde el intestino hasta la sangre. Y en cuanto a su distribución, pues gran parte del fármaco pues circula unido a estas proteínas plasmáticas y solo pues una fracción libre pues puede ejercer su efecto. En cuanto a su metabolismo, es importante destacar que la mayoría de los metabolitos formados pues son inactivos, lo que implica que no contribuyen significativamente al efecto terapéutico del medicamento. Y pues su excreción suele ser en la orina o por heces. Para el caso de las advertencias y precauciones, uno de los más significativos es la fotosensibilidad, lo que significa que la piel pues se vuelve más sensible a la luz solar o a la radiación ultravioleta. Si aparece una reacción cutánea normal después de la exposición al sol, pues se recomienda interrumpir el tratamiento o consultar al médico. Ahora pasando a los diuréticos del asa, hablaremos de la furosemida, que como podemos leer es un diurético de alto techo, que pues se debe a su gran capacidad de aumentar la excreción de líquidos incluso a dosis crecientes. En cuanto a su mecanismo de acción, pues la furosemida se centra en un punto específico del riñón, que es la rama ascendente del asa de Henle. Y pues aquí logra su efecto al bloquear el cotransportador de sodio, potasio, cloruro. Algunas ventajas de este medicamento es que tiene una gran capacidad para aumentar la excreción de líquidos, siendo aún más potente que otros diuréticos. E igual tiene una vía de administración intravenosa que pues lo hace más útil en situaciones de emergencia donde se necesita una reducción rápida del volumen de líquidos, como una insuficiencia cardíaca aguda o un edema pulmonar. Y entre sus desventajas está que al aumentar la excreción de varios electrolíticos, pues puede desequilibrar los niveles de sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio en la sangre. También está que puede dar una hipocloremia, que es una disminución de los niveles de cloro en sangre. En cuanto a su posología, pues vimos que puede ser oral o por vía intravenosa. Y igual aquí se plasman pues las dosis recomendadas para tanto para adultos como para lactantes y niños. En sus propiedades farmacocinéticas, pues en la administración pues se absorbe rápido a partir de un efecto del tracto gastrointestinal. Y pues en la distribución pues tiene una elevada tasa de unión a proteínas plasmáticas. En cuanto a su metabolismo, pues presenta uno limitado en el hígado. Y también hay que tener mucho cuidado a la hora del embarazo, ya que en estudios con animales pues se ha visto que ha provocado abortos y muertes porque atraviesa la barrera placentaria.
Y a pesar de que no se ha descubierto mucho en las mujeres embarazadas, pues sí hay que tener mucho cuidado durante el embarazo al recetar este tipo de medicamentos. Se tiene que ver en situaciones donde el beneficio sea potencial para la madre y que no haya riesgos para el feto. Y entre sus reacciones adversas, pues está que puede tener alteraciones en los electrolitos. Estas pueden ser asintomáticas o causar síntomas como debilidad, calambres musculares, arritmias cardíacas. Pasando a los ahorradores de potasio, se hablará de la amilorida, que pues a menudo pues este diurético se utiliza en combinación con otros para tratar la hipertensión, que pues en este caso se ve que es la hidroclorotiazida. El mecanismo de acción de la amilorida pues se centra en el tubo distal renal. Al bloquear la reabsorción de sodio y cloro en el tubo distal, pues la amilorida disminuye la reabsorción de sodio y por tanto aumenta la excreción de orina. La estructura química presentada, pues cabe destacar que es de la amilorida nada más. En cuanto a sus ventajas, como se había mencionado, pues es útil en combinación con otros diuréticos y pues también es muy eficaz en el tratamiento de hiperaldosteroidismo primario, que pues es una condición en la que las glándulas suprarrenales pues producen un exceso de aldosterona, lo que lleva a la hipertensión y retención de sodio con pérdida de potasio. Entre sus desventajas está que tiene riesgo de hiperpotasemia y una eficacia diurética limitada en comparación con los diuréticos acídicos o de asa. Basando su posología, pues su administración pues es oral y pues sus formas farmacéuticas más presentadas pues son en tabletas y comprimidos. Y pues las dosis recomendadas pues podemos ver que varían y pues eso dependerá de la respuesta individual del paciente y pues la indicación clínica. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, pues primero hablamos de la amilorida, que pues su administración pues podemos ver que pasa muy eficiente desde el intestino a la sangre. Se distribuye muy bien en el organismo y pues se excreta principalmente intacta, es decir, sin ser transformada por vía renal. Ahora, en cuanto a la hidroclorotiazida, pues su administración se absorbe de un 50 a un 80% en el tubo digestivo después de su administración oral. En cuanto a su distribución, pues es importante destacar que atraviesa la placenta y también difunde en pequeñas cantidades pues a la leche materna. Por lo que por este motivo pues la lactancia se debe de evitar por completo al tomar este tipo de medicamento. Pasando ahora a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, primero se hablarán de los inhibidores de la IECA, en este caso del enalapril. Este es un profármaco, esto significa que pues la forma en la que se administra no es la forma activa del medicamento. Una vez que el organismo, específicamente en el hígado, se hidroliza para producir su forma activa, que es el enalaprilato, que pues es un ácido dicarboxílico. En su mecanismo de acción da lugar a una menor concentración de angiotensina 2, lo que resulta de una menor secreción de aldosterona. En sus ventajas está que no solo reduce la presión arterial, sino que también disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares y también la muerte cardiovascular. Entre sus desventajas está la tos seca, que pues es uno de los efectos secundarios más comunes y característicos de los inhibidores de la ECA en los pacientes. También está contraindicado en el embarazo, especialmente en el segundo y tercer trimestre, ya que pueden causar daño grave e incluso la muerte al feto. Pasando a su posología, pues su administración es oral y sus formas farmacéuticas presentadas son tabletas y comprimidos. En cuanto a la dosis recomendada, pues se recomienda iniciar con 5 miligramos y hasta un máximo de 20 miligramos, dependiendo del grado de hipertensión. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, pues podemos leer que se absorbe rápidamente después de su administración oral. En cuanto a su distribución, pues se une a proteínas plasmáticas, pero pues no supera el 60%. Esto significa que una presión significativa del fármaco circula en la sangre y pues puede ser activada en el hígado. Pues su metabolismo pues sufre una hidrólisis en la forma activa del enalapril, que es el enalaprilato, pues se elimina principalmente por vía renal. Y pues en cuanto a sus reacciones adversas, pues puede presentar dolor torácico, trastornos del ritmo cardíaco, angina de pecho y taquicardia. Estos pues son efectos menos comunes, pero es importante tenerlos en cuenta, especialmente en pacientes con enfermedad cardíaca preexistente. Pasando a los inhibidores orales de la renina, aquí solamente se encuentra el Esquirem, que pues inhibe con alta afinidad a la renina. Cuando se bloquea, pues igual se bloquea la formación de angiotensina 1, que pues es el primer paso en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
En cuanto a su mecanismo de acción, pues al inhibir la renina, pues como había mencionado, pues reduce la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, que a su vez pues igual lleva a una disminución en los niveles de angiotensina 2 y aldosterona. Tiene efectos muy similares a los inhibidores de la ECA, como son la vasodilatación y la reducción de la retención de sodio y agua. En cuanto a sus ventajas, está que al inhibir directamente la renina, actúa en una etapa más temprana del sistema renina-angiotensina-aldosterona en comparación con los inhibidores de la IECA. Y a diferencia de los inhibidores que comúnmente causan tos, pues el alisquireno no lo produce. Y entre sus desventajas está que la cantidad de alisquireno que realmente se absorbe en el torrente sanguíneo es realmente baja. Su administración pues es oral y pues su presentación farmacéutica es en tabletas y comprimidos. Y pues en dosis se recomienda generalmente de 150 a 300 miligramos cada 24 horas. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, pues podemos leer que en cuanto a su absorción, pues su biodisponibilidad pues es baja. La enzima responsable de su metabolismo es la CYP3A4, que pues es una enzima del citocromo P450. Entre sus advertencias está que pues no está recomendado en niños pequeños, y en cuanto a sus reacciones adversas, pues puede dar artralgia, que es dolor en las articulaciones, e hiperpotasemia, que pues habíamos mencionado anteriormente, que pues son los niveles elevados de potasio. Ahora hablaremos de los antagonistas del ARA2, en este caso pues de uno muy conocido que es el losartán, que este fue el primer antagonista de receptores de angiotensina 2, que posteriormente pues fue sintetizado al resto de sartanes, pues es como comúnmente se conoce esta clase de fármacos. Los ARA2 ofrecen una alternativa a los inhibidores de la IECA para bloquear los efectos de la angiotensina 2. Su mecanismo de acción, pues, como ya he mencionado, pues es bloquear los receptores que impiden que la angiotensina 2 se una y ejerza sus efectos. Entre sus ventajas está que pues tiene una protección renal en la nefropatía diabética. Esta, al igual que otros bloqueantes del sistema renina-angiotensina, el losartán puede proporcionar una protección renal en pacientes con esta nefropatía, ayudando a retrasar pues el daño renal. Y en cuanto a sus desventajas, pues los más comunes es que puede dar mareos e hipotensión. Su administración es oral y pues suele ser en tabletas y comprimidos. Y pues la dosis recomendada pues es variable y generalmente se administra 1 o 2 veces al día para una dosis diaria total de 25 a 100 miligramos. Y en sus propiedades farmacocinéticas podemos leer que pues la administración oral se absorbe bastante bien. Algo muy importante a destacar que es que la administración conjunta de losartán con otros medicamentos que tienden a aumentar los niveles de potasio en sangre, como son los diuréticos cerradores de potasio como la amilorida, como habíamos visto anteriormente, puede aumentar el riesgo de hiperpotasia. Ahora hablaremos de la eplerenona, que es un antagonista de aldosterona. Este es un medicamento que se puede utilizar solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión. Como recordarán, la aldosterona pues es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que promueve la retención de sodio y agua por los riñones. Y pues en cuanto a su mecanismo de acción, pues al bloquear los receptores de aldosterona, pues la eplerenona reduce los efectos de esta hormona. En cuanto a sus ventajas, en algunas de ellas pueden ser que es eficaz en la insuficiencia cardíaca crónica con disfunción sistólica, que es cuando el corazón tiene dificultad para bombear sangre con fuerza. Y también que genera una menor efecto secundario hormonal, como puede ser la ginecomastia o irregulares menstruales en mujeres. Y sus desventajas es que puede dar hiperpotasemia, pero puede ser aún más modesto en comparación con otros diuréticos como los tiazídicos o los de y pues su administración es oral y se encuentran en tabletas y comprimidos. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, podemos leer que su absorción pues no se sabe exactamente qué porcentaje de la dosis administrada pues llega a la circulación sistémica. Su metabolismo igual se da por el CY3A4 y su excreción pues puede ser por heces, que es un 67%, y por orina, que es un 32%. Algunas de sus reacciones adversas que puede dar hipercolesterolemia, que son niveles elevados de colesterol en sangre. Bueno, ahora hablaremos de un bloqueante beta-adrenérgico que es el bisoprolol. Este se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión, pero puede ser en conjunto para que pues disminuya más la presión arterial. En cuanto a su mecanismo de acción, pues los beta bloqueantes actúan bloqueando los efectos de las hormonas adrenalina y noradrenalina.
en los receptores beta-adrenérgicos del sistema nervioso simpático. Una de sus ventajas más significativas es su selectividad por los receptores beta 1 en el corazón sobre los receptores beta 2 en los pulmones y los vasos sanguíneos. A menudo pues, se traduce en una menor incidencia de efectos secundarios como el broncoespasmo o vasoconstricción periférica. Y entre sus desventajas está que puede ralentizar la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos del corazón y no puede interrumpirse bruscamente, especialmente en pacientes con enfermedad coronaria, ya que puede llevar a efectos graves como angina de pecho, infarto al miocardio o incluso muerte. En cuanto a su administración, pues es oral y pues su forma farmacéutica más común es en tabletas. Para el caso de las propiedades farmacocinéticas, pues es bien absorbido en el tracto gastrointestinal. Podemos leer que el 50% es metabolizado por el hígado. Esto significa que la mitad de la dosis se transforma en sustancias que no tienen actividad farmacológica. Los betabloqueantes pueden reducir el flujo sanguíneo de la placenta. Esto pues, puede comprometer el suministro de oxígeno y nutrientes esenciales al feto, lo que podría pues, llevar a un retraso del crecimiento intrauterino o un parto prematuro. Por último, hablaré de un vasodilatador periférico que es la hidralicina, que pues esta, a diferencia de los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona o los receptores adrenérgicos, pues la hidralicina tiene un efecto directo sobre la musculatura de los vasos sanguíneos, por lo que su mecanismo de acción pues es tener una acción directa en las arteriolas sistémicas, lo que disminuye la resistencia periférica y reduce por tanto la presión. En sus ventajas está que pues, se puede usar durante el embarazo, especialmente en condiciones como la preeclampsia, que es una condición caracterizada por presión arterial alta y signos de daño en otros órganos, y también en la eclampsia, que es la aparición de convulsiones o coma en las mujeres pues con preeclampsia. Y entre sus desventajas está que la vasodilatación causada puede desencadenar un aumento reflejo de la frecuencia cardíaca y también puede dar rubor facial, que pues es enrojecimiento tanto en la cara como en el cuerpo. Tiene varias vías de administración, puede ser oral, intravenosa o hasta intramuscular, por lo que sus formas farmacéuticas son tabletas, comprimidos o inyectables. En sus propiedades farmacocinéticas, pues podemos ver que se absorbe bastante bien en el tracto gastrointestinal por vía oral. Y en cuanto a su metabolismo, pues este es extenso y rápido en el hígado. En cuanto a sus interacciones, pues podemos leer que puede interactuar con otros medicamentos, lo que puede alterar su eficacia o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Al lado derecho hay un dibujo que representa el mecanismo de acción. Podemos ver que hay una parte que dice luz de TCD, que representa el interior del túbulo renal, donde se encuentra pues la orina de información. En condiciones normales, pues el cotransportador sodio cloruro en la membrana reabsorbe pues esto sodio cloruro desde el túbulo hacia el interior de la célula. Este movimiento de iones es impulsado por el gradiente electroquímico de sodio mantenido por la bomba sodio-potasio ATPasa. Bueno, aquí los diuréticos tiazídicos bloquean o inhiben la fusión de este cotransportador, y al bloquear este importe, las tiazidas impiden que el sodio y el cloruro sean reabsorbidos, y como resultado hay una mayor cantidad de sodio y cloruro en la luz del túbulo, y estos pues se dirigen hacia la orina final aumentando su concentración. El aumento de la concentración de sodio y cloruro en la luz del túbulo crea un gradiente osmótico que impide la reabsorción de agua hacia la célula y el intersticio, lo que lleva pues, a una mayor excreción de agua, que es la diuresis. Pasando a la furosemida, pues en condiciones normales el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro del segmento grueso ascendente del asa de Henle reabsorbe sodio, potasio y 2 iones de cloruro desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula. Este es un paso crucial para la reabsorción de una cantidad significativa de estos electrolitos y la creación del gradiente osmótico en la médula renal, necesario para la concentración de orina. Los diuréticos de la asa bloquean o inhiben la función de este cotransportador, y pues al bloquearlo se impide que una cantidad de sodio, potasio y cloruro sean reabsorbidos. Como resultado, una cantidad mayor de estos electrolitos permanecen en la luz del túbulo y se dirigen hacia la orina final, aumentando su concentración. Bueno, y la presencia de una alta concentración de solutos en la luz del túbulo impide la reabsorción de agua.
lo que lleva a una diuresis muy marcada. Esta es la razón por la que se le llama diurético de techo alto. Bueno, pues la inhibición del simporte sodio-potasio 2 cloruro también altera el potencial eléctrico de la luz tubular. Normalmente el reciclaje de potasio hacia la luz pues crea un potencial luminal positivo que impulsa la absorción de calcio y magnesio. Y pues al bloquear el simporte y disminuir el reciclaje, pues también se reduce este potencial positivo, lo que disminuye la reabsorción de calcio y también de magnesio. Bueno, ahora hablaremos del ahorrador de potasio. Después de ser absorbida y distribuida, este medicamento pues alcanza las células del tubo colector en el riñón. Luego se une y bloquea los canales de sodio ubicados en la membrana apical de las células principales del túbulo colector. Al bloquear esos canales, se reduce la cantidad de sodio que puede pasar desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula. Entonces, con menos sodio entrando a la célula, la bomba sodio-potasio tiene menos sodio para bombear hacia la sangre. Esto a su vez disminuye la entrada de potasio desde la sangre hacia la célula. La menor concentración de potasio dentro de la célula reduce la cantidad de potasio que puede ser excretado hacia la luz del túbulo a través de los canales de potasio en la membrana apical. Y como resultado, pues se excreta menos potasio en la orina, ayudando a mantener o aumentar los niveles de potasio en el cuerpo. La disminución de la reabsorción de sodio también lleva a una menor reabsorción de agua, lo que resulta de un aumento pues modesto del volumen urinario. Comenzando por el enalapril, pues habíamos dicho que este es un profármaco y pues en el hígado se somete a una rápida hidrólisis por las esterasas para convertirse en su forma activa que es el enalaprilato. Ya en circulación se une a la enzima convertidora de angiotensina para inhibir la formación de angiotensina 2 y por tanto disminuir la concentración de esta en la sangre. Con menos angiotensina 2 se disminuye la vasoconstricción, con lo que esos medicamentos pues reducen eficazmente la presión arterial. Y también se disminuye la liberación de aldosterona que provoca la natriuresis o excreción de sodio. Ahora el alisquirem, que es un inhibidor directo de la renina y pues actúa uniéndose a la renina y bloqueando su actividad enzimática. Al inhibir la renina, el alisquilem disminuye la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Como resultado de la menor producción de angiotensina 1, la cantidad de angiotensina 2 formada por la ECA también disminuye. Y con menos angiotensina 2, para unirse a los receptores de tipo 1, los efectos biológicos que elevan la presión arterial pues atenúan. Esto lleva a vasodilatación, disminución de la liberación de aldosterona, mayor excreción de sodio y agua y también reducción de la presión arterial. Por lo que podemos decir que el alisquirén neutraliza el aumento de la actividad de renina plasmática. Y pues esto ocurre pues al bloquear la renina, que se interrumpe el ciclo que normalmente pues llevaría a una mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en respuesta a la hipertensión. Pasando al mecanismo de acción de los ARTAM, pues en condiciones normales la angiotensina 2 se une a unos receptores específicos en las células, principalmente a los receptores de tipo 1 o AT1. Estos receptores se encuentran pues en varios tejidos como vasos sanguíneos, riñones y corazón. Cuando la angiotensina 2 se une a estos receptores, pues desencadena una serie de efectos que contribuyen al aumento de la presión arterial y daño cardiovascular. El losartán actúa pues como un bloqueador. Este se une al receptor AT1, pero a diferencia de la angiotensina 2, pues no lo activa. Al ocupar este receptor, pues se impide que la angiotensina 2 se una y ejerza sus efectos. Y pues al bloquear los efectos de la angiotensina 2, pues el losartán produce beneficios como pues la relajación del músculo liso, vasodilatación, incremento de la excreción de agua por los riñones, disminución del volumen plasmático y disminución de la hipertrofia celular. En resumen, pues el losartán se une a los receptores AT1, impidiendo que la angiotensina 2 se acople a ellos y active las vías de señalización intracelular. Bueno, ahora en el caso de la aldosterona, pues sabemos que la aldosterona liberada por la glándula suprarrenal llega a la célula tubular desde la sangre y se une a su receptor intracelular. La unión de aldosterona a su receptor desencadena una serie de eventos que aumentan la actividad y la expresión de la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana. La eprenona actúa bloqueando el receptor de aldosterona dentro de la célula y pues al impedir que la aldosterona se una a su receptor, pues se inhiben los efectos de la aldosterona, incluyendo pues el aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio y la expresión de los canales de sodio.
Como resultado, pues se disminuye la entrada de potasio a la célula desde la sangre y reduce la excreción de potasio hacia la luz tubular, lo que lleva a una menor excreción de potasio. Ahora se hablará del mecanismo de acción del beta-adrenérgico, que es el bisoprolol. En condiciones normales, la estimulación de los receptores beta-1 adrenérgicos en las células juxtaglomerulares del riñón por las catecolaminas pues provoca un aumento en la liberación de renina. El bisoprolol, al ser un beta-bloqueante selectivo, se une a estos receptores y actúa como un antagonista competitivo. Esto significa que bloquea la unión de la noradrenalina a estos receptores. Como resultado del bloqueo, se inhibe la liberación de renina por parte de las células juxtaglomerulares. Al disminuir la liberación de renina, se produce una menor cantidad de angiotensina 2 y también una reducción en los niveles de angiotensina 2. La disminución de angiotensina 2 como resultado del bloqueo por el bisoprolol contribuye a la reducción de la presión arterial a través de la disminución del gasto cardíaco y disminución del volumen sanguíneo. Por último, se hablará del vasodilatador periférico hidralazina. Al llegar a la terminación nerviosa, libera óxido nítrico, el cual atraviesa la hendidura sináptica para llegar a la possinapsis y activa la guanilato ciclasa, la cual a su vez estimula la formación de guanosina monofosfato, el cual va a producir una disminución del calcio intracelular y la dilatación de las arteriolas, dado que inhibe la contracción del músculo liso, por lo que su interferencia con la acción del inositol trifosfato en el músculo liso vascular conduce a una disminución de los niveles de calcio intracelular, lo que provoca la relajación del músculo liso y la vasodilatación, reduciendo así la resistencia periférica y la presión arterial.